buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limaris Suárez y hoy miércoles, mitad de semana, me encuentro como siempre acompañada de mi compañera Helmari Rivera. Buenas tardes, Helmari. Buenas tardes, Limaris, para ti también y toda la fanaticada de Directo y Sin Filtro. Mira que hoy pique y se extiende, ya quiero saber lo que nos traerán nuestras compañeras. Hay mucho aconteciendo en Puerto Rico, también hay muchas cosas aconteciendo a nivel internacional. Hoy Donald Trump anoche rebobinó, le dio un alto al fuego con Irán. Dice que Irán acordó ese alto al fuego y que va a abrirse el estrecho de Hormuz por un tiempo, pero para conocer qué nos traerán también en Problematizando, en De Arroz y en De Masa y en el Countdown, que va a estar calientito. De inmediato le doy la bienvenida a nuestras compañeras Jamie Beth y Carmen Jovet. Muchísimas gracias, Limari. Saludos, Carmen. Encantada de tenerte y al público también. Lo que no puede borrar Trump es las palabras dichas. Amenazar con exterminar una civilización milenaria no son pocas palabras. La respuesta del mundo ha sido dramática, drástica. La respuesta de los Estados Unidos también, y la Organización de las Naciones Unidas censuró las expresiones del presidente Trump. Había muchas personas preocupadas esperando precisamente qué iba a pasar antes de las 8 de la noche. ¿Tú sabes lo que es terminar un país completo? Matar. Desde tiempos de Hitler yo no había oído una cosa así, que alguien quisiera exterminar a una civilización completa, una civilización antiquísima. Hoy tenemos un cuadrilátero, ¿verdad? En esta esquina tenemos a la gobernadora Jennifer González Colón, en esta esquina al presidente del Senado, y muchos Tomás se Rivera preguntan Schatz. cómo está el ambiente laboral ahí en el partido. Pero es que en el medio está un componedor amigable que los conoce a los dos, Jorge Santini Padilla, que está con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Está chévere. Con más de esta edición, va a estar bueno esto. Así mismo, que no se y lo estaré pierdan. repartiendo de arroz y masa, porque razones hay. Ya lo saben ustedes, no se puede perder lo que le tendremos hoy en Directo y Sin Filtro, y se detiene todo. El caso que tiene al país en shock da un giro inesperado. Juicio, por ahora no. La defensa frena el proceso con una jugada clave. ¿Está Antoniesca Avilés mentalmente apta para enfrentarlo? Helmari Rivera nos tiene los detalles. ¿Es posible juzgar a alguien que no comprende el proceso en su contra? Esta es la pregunta que hoy sacude el caso contra Antoniesca Avilés. La defensa de la joven ha solicitado formalmente una nueva evaluación de procesabilidad. Aseguran que su estado mental actual impide que pueda colaborar en su propia defensa. No es un simple trámite. Según fuentes judiciales, la defensa busca una opinión pericial externa que determine si Antoniesca posee la capacidad emocional y cognitiva para encarar los cargos que se le imputan. Avilés está acusada de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Se le vincula directamente con la muerte a puñaladas de la joven Gabriela Nicole Prats, un crimen que sacudió al pueblo de Aybonito. En Puerto Rico, la regla 240 de procedimiento criminal protege el derecho de todo acusado a entender de qué se le acusa. Si los peritos confirman que no es procesable, el juicio se detiene y comienza una batalla en el terreno de la psiquiatría. No es un reclamo nuevo, pero sí crítico. Evaluaciones previas han señalado que Antoniesca posee la madurez intelectual de una niña de apenas 10 años, a pesar de enfrentar cargos como adulta. Mientras la fiscalía observa de cerca, la sociedad se divide entre el deseo de justicia y la protección de los derechos de salud mental. El tribunal tendrá la última palabra. Por ahora, el proceso queda en suspenso, recordándonos que a veces la justicia debe esperar a la ciencia. Para ABC Puerto Rico, Helmari Rivera Sánchez. Bueno, Limaris, te puedo decir adicional, ¿verdad?, que en todo este contexto también se une el hecho de la imagen de la acusada en este caso, que ya el tribunal indicó que al ser menor de edad, pues no se va a estar transmitiendo esta imagen y que está... Ni la de ella ni la de los testigos civiles, que también son menores de edad, no van a estar incluidos. Y otro giro también inesperado ayer, Helmari, es la renuncia de uno de los fiscales principales del caso, que es el fiscal Orlando. Renuncia, y él era de todos los fiscales el único que era procurador de menores. ¿Por qué sale? Justicia dice que es para reestructurar el caso y para fortalecerlo. Bueno, los menores tienen derechos, así que uno no se puede olvidar dentro del balance de intereses, y por eso es que la justicia debe ser imparcial. Así es. Nosotras ahora estamos listas para pasar a De Arroz y de Masa con Carmen Jovet. Con la licenciada Ivonne Lozada, que fue candidata al Senado por el Partido Popular Democrático, pero ahora está en otras gestiones que son bien interesantes y productivas. Más agradables. Publicando libros infantiles y otro libro que no es infantil, que ya vio la luz, ¿verdad? Sí, bueno, no, ya mismo, ya pronto hablaremos de eso. Claro que sí. Y
está con nosotros al senador Wilmer Reyes, que no le voy a dar hoy de masa, le voy a dar más de arroz porque lo llamé en una situación muy difícil y accedió a compartir con nosotros. No, pero eso no es razón suficiente para no tener un golpe. Tú siempre me das un cantacito. No, ya está acostumbrado. Pero si que ustedes se los buscan. De cariño. No, es que se los buscan, imagínate. Yo hice ahora. No, tú no, pero imagínate la licenciada Janet Parra. Están tratando de poner la paz a Jorge Santini entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González, y la licenciada Janet Parra, que fue la nominada para Secretaría de Justicia, dice que Tomás Rivera Chats la llamó para que intercediera y no le radicaran cargo me entero ahora que hace más de 11 años, a un familiar suyo que estaba comprando droga en un residencial. Salió disparado con una queja, una querella al Procurador General y supongo que al Supremo. Bueno, Carmen, lo que habla la licenciada Parra es un suceso supuestamente que ocurre hace más de 15 años. No se evidencia que haya una declaración jurada que la licenciada haya hecho en ese momento. Tengo entendido que a quien ella se refiere, esa persona no existe, o sea, no hay un primo del presidente del Senado. Creo que también la información que tengo, que el residencial que ella menciona tampoco existe, así que habrá que ver. Nosotros podemos diferir o estar de acuerdo con las posiciones políticas del presidente del Senado. Acusar a una persona de que pidió protección para un narcotraficante porque era familia suya, eso no deberías. Carmen, si hay algo que tenemos que estar todos de acuerdo es que que Tomás Rivera Chats, su profesión de abogado se la lleva muy en serio y es una persona intachable en su profesión como abogado. Y esto es un asunto serio y él lo elevó en el foro donde se tiene que discutir. Y le toca ahora a la licenciada Janet Parra probar que esto es verdad. Para mí no tiene ninguna credibilidad porque esta fue la misma nominada que dijo que nosotros no le dimos la oportunidad. Nunca la licenciada a mí me llamó para tener un foro. Esta fue la misma persona que lamentablemente le mintió a la señora gobernadora diciéndole que ese no era un audio, que era de inteligencia artificial y salió después diciendo que era ella. Así que para mí no merece ninguna credibilidad. ¿Cómo lo ve la licenciada Ivonne Lozada? Mira, ¿Y cómo ve todo esto que está pasando? Porque es serio, son dos pesos pesados en un cuadrilátero. Hay que verlo en el contexto que estamos viviendo de esta pelea y esta guerra civil dentro del Partido Nuevo Progresista. Aquí hay implicaciones. Pero si Tomás Rivera alegaciones. Chats tiene un funcionario, y perdone que le interrumpa, pero tampoco porque sea de Mayagüez, tampoco digo, si hay una persona que no llena los requisitos para un puesto, es un acto agresivo que le digan, mira, no llena los requisitos, no la puedo confirmar. De ahí nació toda la controversia. Volviendo, hay que evaluar la controversia actual en el contexto que estamos viviendo dentro de la guerra que hay en el Partido Nuevo Progresista. Hay unas alegaciones de unos issues éticos, hay unas alegaciones de la otra parte de obstrucción a la justicia. También, ciertamente, Tomás Rivera Chats, cuando alegadamente llama, no lo hace en calidad de abogado o es que estaba ejerciendo como abogado y presidente del Senado a la vez. Si es que Eso no me parece. Pero él dijo, ella dijo. Y aquí los dos hay cosas por las que hay razones de más para desconfiar de ambas partes, volviendo por el contexto en el que se está dando. Yo creo que ambas partes hay unos hechos que plantea una y otra parte que pudieran ser ciertos. Rafael Cox Salomar, que era de su partido, ahora ya no creo que está. Le aplicaron un poquito la indiferencia un tiempo y creo que usted también un poquito de indiferencia, ¿verdad? Pero digo que si hay alguien que sabe lo que es la separación de poderes y que sabe mantenerse a la altura de lo que conlleva la separación de poderes, es Tomás Rivera Chats. No lo digo yo, lo leí en una columna. Bueno, conocerlo es una cosa y aplicarlo es otra. Yo creo que hemos estado viviendo en los pasados meses, a partir de la controversia con Politank, cómo se ha estado por tiempo utilizando el poder del Estado para beneficiar o perseguir a personas. Eso lo hemos visto y esto no es una excepción a ello. Es triste lo que está ocurriendo. Esto abona a la desconfianza que tiene y que va creciendo en el ciudadano sobre el gobierno y la democracia. ¿En qué va a parar esto? Jorge Santini es un componedor amigable, pero creo que la cosa está caliente.
Bueno, ellos son líderes, ellos son adultos y tienen que, ¿verdad? Por más que yo le diga a ambos, también yo como líder del Senado, como senador del Distrito Senatorial de Guayama, le diga a los dos que se reúnan, esto tiene que ser una iniciativa de ellos como líderes, ¿verdad? Por más de buenas intenciones, que como utilizaba un ejemplo con gente allegada al partido, esto es como una pelea entre mamá y papá y están los hijos. Los hijos pueden querer lo mejor para los padres, que se pongan en una mesa a dialogar, pero si los adultos de la casa no se sientan, pues esos son ellos los que tienen que hacer. Bueno, Son los llamados. arranca un paro de 72 horas en la universidad. Eso no es nada, porque los paros han sido la orden del día. La petición de que saquen a Sayira Jordán Conde no es nada. Pidieron que sacaran a Jaime Benítez cuando yo estudiaba en la universidad, que sacaran también a José Manuel Saldaña años después, que era popular y fue presidente de la universidad. Pidieron que sacaran al licenciado García Padilla, que han pedido que saquen a todo el mundo. A la doctora Guadalupe le dieron una paliza que la cogieron por el pelo y la arrastraron. Pues ahora le tocó a Sayira Jordán, porque la comunidad universitaria dice, ya no es de aquí, ya no salió del sistema universitario, y viene de la escuela privada. Ahora digo yo, y si esto como abogada del diablo, y si viene uno que dirigió Harvard y que ahora está retirado y quiere venir a Puerto Rico y ser presidente de la universidad, no lo cogemos porque no es de aquí. Yo creo que el problema de fondo es que la comunidad universitaria ha visto que en alguna manera se ha transgredido lo que ha sido la dinámica de vida en la universidad. Y eso es lo que está de fondo. Lo transgrediste, se ha roto con unas reglas de cómo se seleccionaban históricamente. Siempre había un elemento político, porque no lo podemos negar. De ambas partes, porque Sí. no me digas que la universidad no es política, pues yo vengo de la universidad y bastante política que soy. No, es política y en la dinámica de la vida universitaria no está mal que sea Claro, política por un ejercicio claro. Ciudadano. El elemento político que choca es cuando las decisiones de los nombramientos dentro de la universidad responden. La verdad, monda y lironda, senador Reyes, es que la Junta de la universidad, la Junta de Directores, ratificó los despidos que hizo Sayira Jordán de esos rectores. Yo conozco a muchos de ellos, conozco al rector de Mayagüey, conozco a la doctora Ángela Varela. Y no creo que Sayira Jordán Conde vaya a renunciar, no creo. Mira, Carmen, cada vez que llega un presidente nuevo a la UPR hace sus cambios, ¿no es? ¿Verdad? Yo no sé qué esperaban los estudiantes, lamentablemente. Esto es un proceso normal y no tiene que ver nada con política, porque muchos de esos rectores Pero que han mucha gente, sacado hablando de están identificados con el PNP. Hablando de política, no creo que esté nada malo en la política, pero también han sacado que ponen en la Junta, que es la que toma las direcciones, a la licenciada Vanessa Santo Domingo, que es una excelentísima abogada, pero que era la comisionada electoral del PNP y que iba a ser una de las portavoces en la defensa de la obra de gobierno de la Pero eso no la gobernadora. descualifica para nada. La Yo no estoy licenciada, diciendo que la descualifica. Para nada. Pero usted en me la UPR. oyó Claro, usar Carmen. esa... Pero Karen, que la yo gente sé que tú no dice- lo dices, hay gente allá afuera que se pasa con ese que discurso. dice, bueno, porque, pero no es falso. Por algo Iba a será. ser portavoz de la gobernadora, luego eso no se dio, y además fue una excelente comisionada electoral, pero del En materia partido. electoral, exacto. Por eso. ¿Usted qué cree? Pues mira, en el caso de la presidenta, obviamente ella no está implantando su visión de universidad, ella está implantando la visión de universidad de Jennifer González, porque estamos claros que cuando ella fue reclutada se sentó con la gobernadora y la gobernadora le dijo, esta es mi visión, ¿tú estás de acuerdo con eso? Eso es lo que yo quiero implantar. Así que no hay tal cosa como que es la visión precisamente de Sayira. Pero esto, y no quiero minimizar las controversias que ocurren en Puerto Rico, para mí es un pellizco de ñoco comparado con lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La amenaza de exterminar la humanidad no es ninguna risa, eso. Gracias a Dios que como él es así voluble, ayer los iba a exterminar, ahora está hablando de un alto al fuego, pero a lo mejor mañana los invade, yo no sé. Él cambia mucho de opinión y eso lo saben los americanos, pero lo cierto que el orden mundial se ha afectado. El petróleo y la crisis por el petróleo ha descuadrado las economías del mundo y la nuestra no es parte. ¿Qué cree usted que va a hacer el presidente? ¿Usted lo ve en su sano juicio? ¿Usted cree que va a tomar decisiones buenas y que esto lo hace porque quiere darle un régimen sacándolos allá todos? Así, en Venezuela dejó los chavistas.
Bueno, Carmen, yo lo que espero del presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, es que ese cese que prometió la noche de ayer por 2 semanas para un plazo de conversaciones se logre, ¿verdad?, por el beneficio de todos los puertorriqueños y de todos los ciudadanos americanos que están siendo afectados por el precio tan caro del petróleo. Gracias a Pakistán y a la intervención de Pakistán, vamos a ver si las partes, que son bastante difíciles, porque los iraníes no son ninguna hermanas de la caridad, se ponen de acuerdo, pero licenciada, es triste. Esto, hablar de exterminar, yo desde la época de Adolfo Hitler yo no oía eso tan horrible como exterminar a una población en específico. Mira, el daño está hecho. Primero, es un cese al fuego muy frágil porque vimos cómo hoy en esas conversaciones no estuvo Israel representado y vimos cómo hoy ya Israel está bombardeando todavía a Irán y Irán igualmente está bombardeando a Kuwait, a Qatar y a los Emiratos Árabes. Y me dicen que el tiempo que se me acabó, pero me informan y me escriben y me hacen señas de que la gobernadora sacó la cara por el presidente Trump. Triste también. Bueno, pero lo que pasa es que ella depende de él. Imagínate si no saca la cara por él, a lo mejor según la visión de ella, le cortaría fondos a Puerto Rico. Esa es la actitud ¿Usted que es asumió. trumpista? No, usted. No hago más preguntas, esto es de arroz y de masa y continuamos con el programa. Y es momento de una pausa, pero al volver, nueva polémica con Luma levanta la discusión. Al regreso, en el countdown, el salario que nadie quiere explicar. Y Jorge Santini pone el dedo en la llaga y exige respuestas. ¿Se está ocultando información? Lo discutimos al volver. Y lo que empezó como diferencias ya está en el Supremo. La guerra entre Tomás Rivera Schatz y Janet Parra escala y está que arde. Querellas, acusaciones y contratos bajo la lupa. El caso ya llegó al máximo foro judicial. ¿Búsqueda genuina de justicia o un papelón con consecuencias reales? Lo discutimos al regreso. Y Trump lanza un ultimátum a Irán y se eleva la tensión. ¿El impacto podría ir más allá de lo político o estamos subestimando lo que viene? Lo problematizamos en breve. Hoy podría desaparecer toda una civilización. Esa fue la advertencia y la cita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, elevando la presión global. El impacto podría ir más allá de lo político. Estamos subestimando lo que viene. Analizamos precisamente lo que fueron estas expresiones del presidente Donald Trump con el que lo representó y su exdirector de campaña en Puerto Rico, y ese es Alfredo Ocasio. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Saludos, Limari, un placer estar con Qué ustedes. bueno verlo. Igual, igual. No sé si usted se siente cómodo de haber representado a alguien que por primera vez desde la época de Hitler dice públicamente que estaba dispuesto a eliminar a una civilización completa en referencia de Irán. ¿Cómo usted se sintió con esas expresiones? Bueno, son expresiones que cuando se está en términos de guerra se utilizan, obviamente cuando ¿Exterminar se está una buscando, civilización? Bueno, cuando se está buscando precisamente lo que se logró, que Irán entonces cediera, solicitara un alto al fuego como lo solicitaron y ahora se están sentando en la mesa de negociaciones y llegaron a un acuerdo de paz. Pero ese estilo de negociación, licenciado, Es que son los estilos... es Donald que Trump es un estamos político. negociando con una pistola en la mesa. Es más, no es ni una pistola, porque estamos hablando de exterminación. Es como si tiráramos otra bomba en Hiroshima nuclear y exterminamos a todo el mundo. ¿Eso es correcto? Donald Trump no es un político y obviamente él no va a usar el sentido convencional de todo el mundo. Él es un hombre de negocio y en los negocios se acostumbra a hablar de esa manera. La realidad es que estábamos frente a un régimen que lleva 47 años tratando de matarnos en una guerra con nosotros, diciendo muerte a América, donde las mujeres no tienen derecho, un perro vale más que una mujer en Irán, donde si eres homosexual te guindan de una grúa y te exhiben por todas partes, donde hace apenas 2 meses asesinaron a 40.000 de sus ciudadanos simplemente porque estaban protestando y solicitando libertad y democracia. O sea, esto es un régimen criminal, asesino y tenemos que hablar el mismo idioma. Según a su juicio, hay que hablar el mismo idioma. Ellos son criminales y utilizamos lenguaje criminal. A Hitler tú no podías hablarle tampoco con flores.
A esta gente hay que tratarlos de esa manera, porque es la única forma en que y responden. hablando, usted plantea algo que se me quedó en la mente y es que Donald Trump no es un político normal, que él es, No. que él es un empresario, Es un un hombre empresario, sí. de negocios. Metido en la política. Pues mira, hablando de negocios, precisamente sus decisiones que ha tomado han afectado el comercio a nivel global porque el costo del petróleo está por las nubes. Estados Unidos lo está sufriendo, Puerto Rico lo está sufriendo y los aliados de Estados Unidos están sufriendo porque el estrecho de Hormuz estuvo cerrado Claro. por esta guerra. Pues sus repercusiones o su modo de operar sí tienen un efecto en la economía. Bueno, preferíamos pasar 2 o 3 semanas con el precio de la gasolina alta o que Irán tuviera 11 bombas nucleares y unos misiles dispuestos a llegar a ¿Y sabemos Europa si y las Estados tienen o Unidos. no? Eso es lo que había en la mesa. O dejábamos que este régimen satánico de los ayatolás tuviera Satánico. bombas nucleares dispuestas a Satánico. atacar a todo el mundo. O pasábamos estas semanas con el aumento del precio de la gasolina, que by the way, hoy ya ha bajado 17% el precio del barril Pero de usted petróleo. sabe que el O sea precio del todo esto se va a combustible normalizar ahora. no tiene un efecto solamente en el combustible, licenciado. Lo sabemos, es pero en toda es que la cadena de En distribución. la medida que ahora está bajando el precio, pues ya en el día de hoy ha bajado ya un 17% y va a seguir bajando, pues todo esto se va a normalizar y se va a estabilizar. ¿Usted cree que este nuevo acuerdo o este nuevo cese al fuego que se anunció anoche, que lo anuncia precisamente el presidente Donald Trump, realmente se materialice? Porque en esa mesa de negociación interesante fue que no estuvo sentado Israel. Bueno, Israel está de acuerdo con lo que haga Estados Unidos y lo ha manifestado el gobierno de Israel. Ahora dependerá de Irán. Pues, Irán es el que ha estado incumpliendo siempre acuerdos, Irán es el que ha estado siempre mintiendo. Dependerá de ellos. Si ellos están en disposición de cumplir con las normas de entregar el uranio que tienen enriquecido, de no volver a atacar a sus vecinos, de no volver a atacar a Israel, pues yo creo que estaríamos en un camino de paz. Pero si Irán quiere seguir en la trayectoria que ha pasado por los pasados 47 años, pues se va a enfrentar a la fuerza nuevamente de los Estados Y Unidos. hablemos del estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca del 20% del combustible que necesita todo el territorio, todos los países aliados de Estados Unidos y Estados Unidos en sí mismo. ¿Usted entiende que este cese al fuego y este proceso de estas 2 semanas de diálogo va a permitir mermar lo que ha sido esa escalada en el precio del combustible, que a su vez se refleja en el costo de la luz, en el costo de los alimentos y en el costo de vida? Sí, específicamente ya se abrió el estrecho de Hormuz. De hecho, en el día de hoy, como te dije anteriormente, el precio del petróleo ha caído un 17% y va a seguir cayendo. Y a quien más afectaba el cierre del estrecho de Hormuz era la economía de China. No podemos olvidar que China Cierto. intervino también Cierto. junto a Pakistán para que se lograra y que Irán Cierto. solicitara este cese al fuego. Usted, y finalmente tengo que insistir, ¿se siente orgulloso de haber sido el representante de la campaña de Donald Trump y de que Donald Trump esté presidiendo la nación más poderosa en Estados Unidos? Absolutamente. Con el gatillo puesto siempre en la pistola. No, el gatillo lo tiene puesto contra Irán, pero absolutamente orgulloso y claro que lo que se ha hecho con Irán, que debió haberse hecho hace 47 años, hubiéramos evitado mucho a través de estas 4 décadas. ¿Y esto usted no entiende que va a tener un efecto en el Partido Republicano en las elecciones de medio término? Bueno, dependerá de las conversaciones y el acuerdo de paz que se logre. Si se logra así, vamos al camino a un triunfo grande en noviembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias al licenciado Alfredo Ocasio, quien fue director de la campaña de Donald Trump aquí en Puerto Rico. Nosotros ahora hacemos una pausa, pero al volver no se pueden perder, porque en el countdown sentamos al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jorge Santini. Ya volvemos. Y llegamos al segmento del papelón y hoy vamos a hablar sobre el nuevo capítulo en la saga entre Tomás Rivera Chat, presidente del Senado, y la ex fiscal Janet Parra. Y es que ayer o recientemente ella ha dicho de que Tomás le hizo un acercamiento para que ella interviniera con un caso de un alegado allegado de Tomás Rivera Chat. Ahora ese planteamiento ha llegado hasta el máximo foro, hasta el Tribunal Supremo, donde van a determinar quién dijo la
quién tiene la verdad, ¿verdad? Y en este momento lo que tenemos que discutir, compañeras, es si esta nueva polémica o este nuevo capítulo entre Tomás Rivera Chatz y Janet Parra es un papelón o no lo es. Quiero comenzar contigo, Gelmari. Esto no es un papelón, estamos hablando de unas acusaciones y alegaciones que se están viendo en el máximo foro judicial de Puerto Rico, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y este foro judicial le dijo a Janet Parra, la licenciada, mira, tienes 10 días para entonces incluir tus alegaciones y cómo te vas a defender sobre esta querella ética que acaban de presentar en contra tuya. Cabe mencionar que cualquier persona le puede presentar a un abogado o a una abogada sin ser licenciado cualquier tipo de querella ética y el tribunal acoge e investiga. Más allá de las polémicas, más allá de los chismes de pasillos, los públicos, las expresiones, aquí hay un asunto serio que se está dilucidando en el foro correspondiente. Así que para mí esto no es un papelón. Las alegaciones son serias porque prácticamente lo que dijo la ex fiscal Janet Parra es que Tomás le pide intervención con un caso que ella estaba procesando Limaris, de alegadamente una persona por un caso de... Porque conocemos la notificación que hiciera el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero no conocemos de lleno cuáles fueron las alegaciones oficiales dentro de esa querella que presentó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Que podemos decir que en mayo de 2025 estuvo esta situación de que ella no contaba con los votos suficientes para convertirse en secretaria de Justicia de Puerto Rico. Sí, Tomás Rivera Chatz se lo dijo, mira, retire su nombramiento, gobernadora, porque ella no va a tener los votos. Que posterior a eso tuvo una querella básicamente ética por parte del Partido Popular Democrático bajo el representante Héctor Ferrer, diciendo que ella no podía mantener contratos en el Contralor porque por un breve momento y fugaz fue secretaria de Justicia y puede tener conflicto de interés. Definitivamente no espero los 12 meses como se dispone en la ley. Así que hay que tener cuidado porque no sabemos qué dicen esas alegaciones del presidente senatorial. ¿Qué opina Jamie Beth con relación a esta polémica? Aquí es evidente que hay cierta rivalidad entre ambas figuras, obviamente en un líder del Partido Nuevo Progresista y también la ex fiscal, que incluso se dialogó sobre la posibilidad de que ella fuera asesora precisamente de la gobernadora de Puerto Rico. Estamos hablando de dos personas sumamente importantes. Ahora le compete al Tribunal Supremo verificar la veracidad de esta querella, que hasta el momento no ha sido pública la información. Lo que sí se sabe es que hubo una llamada, según confirmó la ex fiscal. Sin embargo, esto es un caso que surgió desde hace muchos años. Veremos. ¿Y te parece que es un papelón o no es un papelón? ¿Cuál es tu juicio? Concuerdo con ustedes, compañeras, en este caso no es un papelón, sin embargo, hay que esperar a ver cuál es el resultado final de esto. ¿Y tú, Carmen, qué opinas? Lo que sí es un papelón es que esperaba 15 años, 11 años, 13 años para decirlo. Ella alega que es que él está en contra de ella, pero lo que yo recuerdo era que cuando se estaba en el proceso de confirmación, ella envió una persona de su escolta a preguntarle al superintendente del Capitolio que quién visitaba a Tomás Rivera Chatz, que le dieran los nombres de los fiscales. Eso no se ve bien. Eso fue uno de los detonantes que sorprendió a la gente en el Senado. Tomás Rivera Chatz, como presidente del Senado, y el Senado como cuerpo, son los que dan consejo y consentimiento para los nombramientos. Y Janet Parra no los tuvo. Le han confirmado muchos nombramientos a la gobernadora, pero el de Janet Parra no fue. Va a ser bien duro porque tienen que sustentar. Ya están diciendo que Tomás Rivera Chatz no tiene un primo de ese nombre, que ningún familiar suyo ha sido acusado por estar comprando drogas en un residencial. O sea, ¿qué va a pasar? Que el residencial no existe. Esto no se mueve rápido. Estas querellas pueden durar semanas en la investigación, meses. Así que sabremos el final más adelante. Pero cuando uno tiene una cosa tan terrible y uno hace una denuncia en el momento, porque ella misma sabe que tiempo que pasa, justicia que se escapa. Y lo sabe también Tomás Rivera Chatz, que fue fiscal. Así que yo creo que todo esto está íntimamente relacionado con la pugna que hay entre la gobernadora y el presidente del Senado, porque no podemos olvidar que a la licenciada Parra la habían nombrado como una de las personas que iba a difundir la obra y a defender la obra de la gobernadora Es el portavoz en los medios. Y después
Bueno, también se quedó en nada. Pues ya veremos en qué ocurre o en qué resulta esta investigación del Tribunal Supremo. Lo cierto es que el que esté esto ante el Supremo, el veredicto ha sido que no es un papelón. Y ahora hacemos una pausa, pero al volver, nueva polémica con Luma levanta la discusión. Al regreso en el Countdown, el salario que nadie quiere explicar y Jorge Santini pone el dedo en la llaga y exige respuestas. ¿Se está ocultando información? Eso lo discutimos en breve. Vendes tu casa, podrías estar exento de contribuciones si cumples con los requisitos y le contamos tras la pausa en directo a tu bolsillo. Y esto es el Countdown, los 7 minutos más rápidos de la televisión puertorriqueña. 7 minutos, exactamente eso es lo que tiene el invitado para contestar mis preguntas y las de Limari Suárez. Si se tarda o se pasa los 7 minutos, nos vamos a negro y nos quedamos, ¿verdad? Terminamos en la próxima ocasión. Vamos a hablar de la controversia en torno al salario de la nueva directora ejecutiva de Luma Energy, Yanis Quiñones. Es dinero que gana esta ingeniera puertorriqueña. Ha reavivado el debate sobre la transparencia en el sistema energético de Puerto Rico. La gobernadora asegura que ese salario lo paga el consumidor en su factura. Hoy conversamos con Jorge Santini Padilla, secretario general del Partido Nuevo Progresista, quien exige claridad en los contratos y compensaciones de la empresa. Buenos días. Saludos, Jorge Santini. Saludos a todos los televidentes y a ustedes, Carmen, a Limari y a ti en este estudio. Lo primero, antes de ir al tema que planteé, ¿cómo está, cómo se siente después de la experiencia no agradable de ser golpeado Sí. en plena vía pública? Bueno, pues fíjate, aunque parezca irónico, al final de todo me siento bien y la experiencia me permitió quizás comprobar la madurez que uno tiene y la paciencia que uno tiene, y por eso yo le solicité a los fiscales que hicieron tremendo trabajo, a los policías que hicieron tremendo trabajo, al igual que la juez, que aceptaran que yo retirase los cargos, aunque son cargos que se promueven mucho en los tribunales por ser, como yo estoy clasificado ya, un adulto mayor, y la pena es una pena de 10 años fija, pero yo, como él salía de un negocio donde había estado trabajando con su padre y aunque abordó la calle negligentemente, se le fue la mano y cometió un delito, pero mis palabras para la juez fueron las siguientes, además de agradecerle a todos los envueltos, fue, mire juez, yo prefiero verlo con la camisa manchada, llena de polvo y de pintura, que lo vi saliendo del negocio con su tío, que verlo con ese uniforme de preso, y yo quiero retirar todos los cargos. La juez obviamente le dio un speech allí. ¿Y esa persona le pidió disculpas? Él se acercó, me extendió la mano, me abrazó, pidió perdón y lo pidió para récord. Así que yo creo que un acto de humildad, aunque subsiguiente a uno de violencia, pues le permite a uno eso es lo que hacen las evaluar. canas. Y nada, lo perdono y me siento satisfecho de haber tenido la oportunidad de decir lo que dije y de pedir que en lugar de 10 años... Me alegro que haya tenido un final feliz, pero la gente tiene que no permitir que le saquen el monstruo en la carretera ni en ningún lado, porque igualmente pudo haberse dado un golpe mortal en la cabeza y no estaría en el programa. Pero el perdón, bueno para usted y bueno para él. Claro. Pero hablando del tema de Luma, a mí lo que me llama la atención de esto es que al gobierno de Puerto Rico no le importó cuánto ganaba Juan Saca. Pues mira, no le importó, perdóneme, un momentito, ni cuánto ganaba Steinby, que ganaba 1 millón. Y si es porque gana más que la gobernadora, Josué Colón gana 3 veces más que la gobernadora. Sí, pero fíjate, yo he escuchado lo de Saca y yo recuerdo en varios foros que la gente se cuestionaba que Saca, con la actitud que tuvo y la manera en que manejaba a Luma, se ganaba 680 o algo así, más pros fringes, ¿verdad? Y beneficios. Lo que estamos pidiendo aquí es simplemente que además de lo que ella ha develado que se gana y que está más contenta porque en Puerto Rico la vida es más barata y más cara allá en California, donde pues no arregló los hidrantes y cogió fuego medio mundo, la transparencia es transparencia, no le debe molestar a nadie que saquen el contrato. Pero si la gobernadora lo que hay que hacer, si a ella lo que le preocupa es que gana más que ella, es que el sueldo de gobernador está mal remunerado en Puerto Rico. Bueno, está terriblemente mal remunerado, pero la gobernadora no va a entrar
en el asunto de aumentarse el sueldo. Yo creo que un gobernador de cualquier partido en Fortaleza debería ganarse 4 veces eso, pero no vamos a entrar Ahora, ahí. entre usted y yo, antes de pasar a Limari, que sin que nadie se entere, lo que se gana ella, ese es el estándar en esa industria. Eso es lo que ganan esas posiciones ejecutivas en la industria energética de los Estados Unidos. Pero yo creo que no es ningún problema. Si hemos exigido y hasta hemos enmendado leyes de transparencia, pues mira, aquí está el contrato, esto es lo que me gano, estos son los Pero si ustedes beneficios. Pero si ya ustedes lo saben, Y ya la ella van a dijo lo votar. que, No, ella dijo lo que se ganaba. pero- ¿Por qué están pidiendo el contrato? ¿Qué Ay, es lo que están buscando en pues ese hablamos de contrato? transparencia, aquí le piden documentos a todo el mundo, pues no crea Ok. no creo que deba haber problema, aquí no estamos hablando de No, pero esa no es ilegalidades. mi pregunta. Mi pregunta no es por qué piden el contrato, mi pregunta es qué buscan que ese contrato revele, además del Bueno, salario, porque ya dijo lo que se gana. ¿Qué pero- ustedes pero- esperan que tenga ese contrato? Pero posiblemente adicional al sueldo tiene beneficios, Ok. renta, esto, lo otro. Y eso es lo que ustedes quieren que se sepa. Pues claro, y yo creo que eso es un ejercicio de transparencia que Luma debería aplaudirlo, que fue la misma compañía que dijo que no tenía, con lo que se gana esa mujer, y yo me alegro que se los gane, al mes se recortan 400 o 500 árboles de poda que Luma decía que no podía porque no tenía el dinero para Y hacerlo. el negociado de energía dice que el gobierno ha incumplido, y es el regulador, el Eso gobierno es cierto. ha incumplido pagándole a Luma Pues que tiene, y lo eso ordenó era, pagarle a esa era Luma. la excusa de Luma, y cuando se hizo la auditoría resultó ser no que le pagaban menos, sino que se lo sobrepagó en el periodo que ellos se quejaban sobre Mire, 600 o 700 millones de Hay quien dólares. dice que, Mintió Luma. ustedes han traído el issue de Luma porque estaba tan caliente la situación en el PNP que había que mirar a Luma. y a para eso es que yo quiero cambiar ir el con tema. Santini, porque usted es el secretario general del Partido Nuevo Correcto. Progresista, y lo cierto es que dentro del Partido Nuevo Progresista, entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y la gobernadora, hubo semanas de muchos dimes y diretes. Ajá. Y mi pregunta va a usted como secretario Ajá. general de la colectividad. Adelante. Usted ya organizó, trató de que ocurra una reunión entre la gobernadora y el presidente del Senado, no para evitar las discrepancias, sino para que los paños sucios se laven dentro de la casa y no se ventilen públicamente. Pues mira, yo obviamente estoy envueltísimo y sumergido en la reorganización del partido, que gracias a Dios se está llevando de manera muy exitosa con la ayuda de Aníbal Vega Borges y su equipo de trabajo y el mío. Eso está trabajándose bien. Yo he hablado con la gobernadora, he hablado con Tomás Rivera Chat. Yo tengo excelente relación con qué ha Tomás. pasado? ¿Qué ha y pasado? excelente relación ¿Qué ha pasado? excelente relación con Jennifer. Me imagino que en algún momento podrán sentarse y yo me he ofrecido. Pero usted es el secretario general de la colectividad. Estos tiros cruzados tienen un efecto dentro de la colectividad. Puede ser que algunos lo aplaudan, puede ser que otros lo resientan. Como secretario general, usted no se ha sentado con ambos y le digan, mira, vamos a dirimir estas diferencias en una reunión, dejen ya de dispararse públicamente. Bueno, son dos personas de carácter fuerte y estoico, lo conocemos. Yo haré las gestiones que tenga que hacer. Sin embargo, aunque la gente trate o la oposición trate de decir lo contrario, aquí las medidas de administración y la mayoría, el 90 y tanto % de los nombramientos y la legislación se ha aprobado. La gobernadora, ¿Y le parece que hay excelente ambiente laboral dentro de La Palma? Voy. La gobernadora ha firmado proyectos de la autoría del presidente del Senado, así que el trabajo se está haciendo. Pero, pues, ¿Excelente ambiente laboral dentro de La Palma? ¿cómo? Excelente ambiente laboral dentro de La Palma. ¿Le parece a usted que hay un excelente ambiente laboral? Bueno, es que no entiendo cómo Bueno. ambiente laboral, bueno, los que sean empleados del PNP. Entre Tomás Rivera Chat es directo, entre Tomás Rivera Chat y la gobernadora. Es que no lo veo como un ambiente laboral o no, lo veo como una relación de compañeros de partido Que que se ha tiran sido en estridente. Pero y que- ahora hay y- una oportunidad, Jorge Santini. Estridente, bueno, Ahora lo reconoce. viene una Ajá. conferencia Pues Legislativa. claro. Entonces, pues, ¿Va a ir, Tomás? yo espero que Tomás Bueno, esté yo allí. no he hablado con él. Ojalá y vaya y se Ok. pueda sentar con la gobernadora y la gobernadora con él y discutir los temas que son importantes para el país, los temas que son importantes Ok. para la colectividad y los programas de gobierno que hay que llevar a cabo, que los dos tienen sobrada capacidad para echarlos hacia adelante. Sus caracteres son fuertes y los conocemos, pero el trabajo se está haciendo en Una- la legislatura
y en el Ejecutivo. Y eso es un lo tema más bien importante. importante que tiene que ver con una de las partes envueltas, es con las dos partes envueltas, porque fue la nominada para la Secretaría de Justicia por la gobernadora, la licenciada Janet Parra, que fue colgado su nombramiento, y el presidente del Senado. Parra dijo en una entrevista que Tomás Rivera Chat, de esto hace 11 años, la había llamado para que no le pusieran cargos a un familiar suyo que estaba, como dicen en la calle, capeando, comprando drogas en un residencial. Esto, Tomás Rivera Chat reaccionó, se quejó, elevó una queja, creo que al procurador general. Donde hay que elevarla. Donde hay que elevarla. Pero Janet también era una de las designadas como portavoces para defender la gestión de gobierno de la gobernadora. ¿No complica más esto el panorama? Bueno, ciertamente, cuando ella hace esas expresiones y cuando el presidente del Senado contesta, pues ninguno de los dos va a estar contento con la situación. Yo creo que va a crear una situación o crea una situación entre ellos. Creo que es un asunto muy delicado. Yo conozco a Tomás Rivera Chat como una persona exageradamente seria, prudente y que acata la ley. Vamos a ver lo que pasa. Hay una querella radicada, porque sea en ese foro a donde acudió el presidente del Senado, que se dirima el asunto. Estaremos pendientes. Agradecidísima. Gracias y me alegro mucho que esté bien de salud. Gracias ambas. Y muy bonito gesto de su parte. En breve, regreso para darles mi opinión aquí, en directo y sin filtro. El arte se reinventa en una noche única. El Museo de Arte de Puerto Rico celebra 25 años con una gala que marca el comienzo de una nueva era cultural. ¿Cuándo? Entérese al volver. Vender su residencia principal podría implicar un alivio contributivo significativo, pero también conlleva reglas y requisitos que muchos desconocen. Para aclarar dudas, conversamos con Giancarlo Esquilín, miembro del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de CPA. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias nuevamente. ¿Cómo se define residencia principal? Pues mira, residencia principal para propósitos de la exención de la venta es que tiene que haber sido la residencia principal del contribuyente por al menos 2 años de forma continua dentro de los últimos 5 antes de realizar la venta. Así que no necesariamente que haya sido la residencia principal por el último año o por varios meses antes de la venta, tiene que haber cumplido con ese examen que establece la ley para que pueda cualificar para la exención. Pero para el año contributivo 2025, CPA, ¿la ganancia en la venta de residencia principal es exenta del pago de contribuciones? Es exenta siempre y cuando... ¿Sobre ingresos? Sí, siempre y cuando cumpla con el examen de los 2 años, de que haya sido residencia por al menos 2 años dentro de los últimos 5 al que se realiza la venta. ¿Y cuáles son esos beneficios, verdad, de que las personas pueden tener sobre la residencia principal de la exención contributiva? Pues mira, básicamente una ganancia de capital en Puerto Rico puede tributar desde un 15 hasta un 24% si es a largo plazo o hasta un 33% si es a corto plazo. En este caso, para promover la movilidad, ¿verdad? y el movimiento de las propiedades, se aclara una exención que lleva muchos años en la ley, particularmente expandiéndola en ciertas áreas como la herencia. Particularmente se va a hacer mi segunda pregunta. En el caso de propiedades heredadas, debo decir, ¿cómo entonces es que funciona esa exención contributiva? Pues mira, esta enmienda favorece el que se muevan esas propiedades heredadas que estaban detenidas porque podían realizar un costo contributivo para los herederos. Básicamente permite que si la propiedad que heredaron fue residencia principal del causante por al menos 2 años antes de la fecha del fallecimiento, entonces esa propiedad va a ser exenta también, esa ganancia cuando se dé va a ser exenta para los herederos, así que no necesariamente tiene que ser residencia principal del contribuyente. Pero ¿qué evidencia, si alguna, deben de presentar los herederos para entonces decir, mira, esta era la residencia principal? Pues mira, con la planilla no se requiere someter alguna evidencia, si el contribuyente tiene que mantener evidencia por al menos 10 años consigo, igual que con su planilla, y recordando, ¿verdad?, que las planillas se radican bajo juramento, así que cualquier información incorrecta que se ponga, pues pudiera constituir alguna violación a la ley. Miren para allá, entonces es un poquito más sencillo porque ya es una declaración jurada. Agradecido de que estuviera con nosotros, CPA, que sé que tiene mucho trabajo con esto de erradicación de planillas. Sí, bueno, ahora pasamos con la colega Jamie B. González. Adelante. Gracias, Elmari. El Museo de Arte de Puerto Rico celebra 25 años de historia con su gala 2026 Black Canvas,
una velada que apuesta a la renovación cultural y el futuro del arte en la isla. Conversamos con Larisa Vázquez, portavoz del museo. Saludos, Larisa, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Háblame sobre esta iniciativa y qué las personas podrán encontrar durante esa gala. Pues mira, esta gala marca el cierre del 25 aniversario del museo, así que estamos planteándonos cuáles van a ser esos próximos 25 años. Por eso es un canvas en blanco, un blank canvas. Así que las posibilidades son infinitas. ¿Cómo describes la evolución del Museo de Arte de Puerto Rico? Pues mira, ha sido una evolución sostenida y de hecho este año va a ser súper importante porque venimos con una exhibición importantísima, el recuelgue de nuestra colección permanente, de manera que vamos a tener eventos muy importantes a través del año. Pero en particular la gala lo es porque es el principal evento de recaudación de fondos del museo. Y esto, pues los recaudos de esta gala se traducen en programación gratuita, en acceso para la comunidad, en talleres, recorridos, en toda esa programación que ha hecho tan distintivo el museo a lo largo de los años. ¿Cómo las personas interesadas pueden adquirir los boletos? Pues mira, se pueden comunicar con el Departamento de Desarrollo del Museo al 787-977-4449, eso para boletos y también auspicios. Para finalizar, aquellos que quizá no puedan llegar a la gala este próximo sábado, pero que estén interesados en visitar el museo, ¿cuáles son las exhibiciones nuevas? Pues mira, acabamos de inaugurar la exhibición de Diógenes Ballester que se llama Laberinto, Conciencia Espiritual, una exhibición que habla mucho del tema de la afrodescendencia, de la filosofía, y también tenemos siempre nuestra colección permanente que se llama Puerto Rico Plural. Muy bien, así que no se lo pierdan, amigos. Gracias, Larisa, por visitarnos y esta información, y en breve el análisis y la opinión de Carmen Jovet. Amigos, los derechos que hemos alcanzado a través de los años son bien valiosos. Mejor tenerlos y no necesitarlos que no tenerlos. Hay radicados por parte de Rodríguez Aguiló y creo que también por el representante Che Pérez, un proyecto para que no se televisen los procesos preliminares, la vista preliminar, etcétera, sino que en algunos casos el juicio en su fondo. Pero me llama la atención el interés que de pronto hay ahora. La renuncia del fiscal, que era un ex procurador de menores, que era el que estaba llevando el caso, ya no está en el caso, no sé si renunció o lo renunciaron, pero la defensa dice que tiene pruebas y que hay una evidencia que no ha desfilado y pide protección para esta joven Antoniska, entre una de las razones porque esa muchacha tiene una edad cronológica que no es la misma de su edad mental. Eso es lo que han dicho los abogados de defensa. Pero sobre el tema de la foto, la imagen de esa muchacha, de Antoniska, está por todos lados, aparece en todos los reportajes televisivos. Ya ese daño, si es que es un daño, está hecho. De hecho, el Nuevo Día publica la decisión y publica las expresiones de expertos y pone la foto de Antoniska. Yo, ojalá que puedan encontrar un jurado justo y que puedan darle un juicio justo e imparcial, porque ya la gente hizo su opinión y ya el daño con respecto a los derechos del acusado está hecho. Con relación a Trump, porque no puedo irme sin hablarles de Trump, la verdad que puso a la gente a sufrir, porque la frase exterminar una civilización es algo tan terrible y tan cruel. Usted no puede pedir la muerte de toda una población, de ningún lugar del mundo. Esa es mi opinión. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme.
No hay que estar de acuerdo, pero hay que suscribirla. Yo la suscribo porque los derechos es mejor tenerlos y no necesitarlos que no tenerlos, como Y dice deberían de Carmen. evaluar un poco también la legislatura acerca de qué van a hacer en estos casos donde son acusados los jóvenes, menores de edad, menores de Cierto. 21 años, y cuál va a ser ese tipo de exposición que les van a estar brindando en vistas preliminares, no en el juicio. Porque Entiendo estamos yo hablando que de los desde un casos. inicio, si el propósito era proteger la identidad de la joven, debieron hacerlo desde el principio, no ahora. Así es, nosotros nos despedimos. Recuerde a usted que tiene otra cita con todas nosotras mañana a las 5:55 en otra edición de Directo y Sin Filtro. Que tengan todos buenas noches. Buenas Chao. noches.